Vengo a presentaros dos acciones de seguimiento relacionadas con el proyecto, desarrolladas durante el proyecto. La primera de las mismas está relacionada, y es un aspecto obligatorio en un proyecto LIFE en naturaleza, el seguimiento de las repercusiones del proyecto sobre el estado de conservación de los valores objetivos, en este caso, de los hábitats sonoros, los que hemos trabajado. Al ser un proyecto que trabaja sobre hábitats del anexo 1 o especies del anexo 2 de la Directiva Hábitat, y por tanto deben perseguir el estado de conservación favorable, tanto de hábitats o de especies objetivo. En ambos casos, la propia directiva establece un procedimiento de seguimiento periódico que deben hacer los Estados miembros a nivel biogeográfico para cada uno de esos Estados miembros. Lo establece así el artículo 11 en cuanto al seguimiento y a la vigilancia periódica, y el artículo 17, que es en el que se regulan estos aspectos. Por tanto, el artículo 17 establece este tipo de seguimientos que después han tenido un aspecto desarrollado reglamentariamente, y en el cual se persigue el seguimiento de 4 parámetros o grupos de parámetros principales, ¿no? Como son el área de distribución, en el caso de los tipos de hábitats, la superficie ocupada por los mismos, la estructura, la funcionalidad, composición y perspectivas futuras. Entonces, pues de una forma análoga a la que nos acaba de explicar Laura con respecto a los servicios ecosistémicos, hicimos este mismo tipo de ejercicio aquí. Es decir, heredamos el marco lógico creado a nivel comunitario y lo hemos adaptado a nuestro proyecto. De tal modo que lo que hemos establecido son una serie de indicadores agrupados en el mismo tipo de grupos que es el mismo tipo de conjuntos que se establecen para el artículo 17 para el total de la Red Natura 2000, pero a escala de proyecto. De tal modo que hemos evaluado el área de distribución, si se mantiene, si aumenta o disminuye, la composición de los bosques de ribera, o sea, de los hábitats objetivos, la estructura, si se eliminan o no presiones amenazas, e incluso establecimos un grupo propio de las acciones de restauración, de seguimiento de las acciones de restauración. No nos van a dar o no van a ser homologables a ninguno de los parámetros que se usan a nivel comunitario, pero sí que nos permitían también ver el progreso de las acciones de restauración, es decir, ver el crecimiento de los plantones, ver cómo desaparecían o no las especies invasoras. Nos permitía tener una información muy válida a escala de proyecto. Incluso, pues, ¿cómo se obtenían estos parámetros? Bueno, pues obviamente todos los parámetros relacionados con la toma de superficies se han realizado a través de cartografías en sistemas de información geográfica, sobre imágenes, sobre fuentes de información espacial tomadas a partir de sensores remotos, fotografías aéreas, imágenes satélite, también trabajo de campo, por supuesto, para evaluar esa cartografía, y además, incluso en algún punto, de forma anecdótica o puntual, hemos empleado incluso sensores pilotados por aeronaves no transportadas, por drones. El resto de parámetros se han realizado a través del establecimiento de parcelas de seguimiento, visitas de campo y toma de datos en campo, ¿no? Entonces, una vez hemos dispuesto esto, esta acción ha sido ejecutada por los equipos de las 3 universidades involucradas en el proyecto, los mismos equipos que han estado también elaborando el manual de buenas prácticas, han estado elaborando esta acción. Y en ese sentido, esto también ha sido un valor añadido muy importante para el proyecto, puesto que en el entorno de la Ría del Ebro pues no hay equipo probablemente más preparado que el equipo de Indivor, por una parte, dado que ya hace 27 años ya tenían una primera evaluación ecológica, se dice pronto 27 años, pero una evaluación de hecho Miguel Ángel ha salido, pero ahí lo teníamos dando el callo en la Ría del Ebro. Y después, bueno, ha habido trabajos posteriores igualmente por parte del equipo, e igualmente iba a haber también contribuyendo en la parte de los caracterización de hábitats y especies para la información oficial de la Natura 2000, mismo tipo de información que también hemos realizado para la cuenca alta del río Miño o para los espacios de la provincia de Coruña en la cuenca del Mandeo o en el corredor del Mero Garcés. Entonces, ahí teníamos asegurado pues, disponer de los equipos que más conocimiento y experiencia tienen sobre el terreno. Además, en la parte portuguesa, pues tenemos, ella no lo va a decir porque es modesta, pero lo digo yo, que para eso estoy aquí,
tenemos pues, probablemente a la persona con mayor experiencia en caracterización de bosques de ribera en el norte de la península ibérica. Su tesis doctoral y la mayor parte de su carrera investigadora ha formado parte sobre eso, con lo cual también tenemos un equipo perfectamente experimentado y con conocimientos en la parte portuguesa. Entonces eso nos ha llevado a establecer y hacer esta toma de indicadores de una forma muy inmediata, sin necesidad de un training previo, sino que los tres equipos disponían de personal perfectamente preparado para él y nos permitió cubrir una serie de fichas para cada localidad en las que se ha hecho el seguimiento y en cada una de esas localidades, pues también, como decía antes Laura, se han elegido los indicadores que eran procedentes tomar, dado que no en todas las localidades hay los dos tipos de hábitat que ha seguido el proyecto, o no en todas las localidades se han realizado, pues, por ejemplo, eliminación de alisos afectados por fitóctora. Entonces ahí se ha hecho también una selección de los indicadores más adecuados. Para cada uno de los indicadores, además, se ha establecido un valor de éxito esperado, ¿de acuerdo? Un valor de referencia que entendíamos al comienzo del proyecto que debía ser alcanzado al menos para considerar que se habían cumplido los objetivos, ¿no? Por tanto, disponiendo las 45 localidades que ha seguido el proyecto en todas las localizaciones del proyecto, en las 8 acciones de restauración y los 15 indicadores emanados del artículo 17 de la directiva, pues como vemos, en la mayor parte de los mismos los valores previstos se han alcanzado y en aquellos casos en que los valores previstos no se han alcanzado, fundamentalmente viene debido a que estamos trabajando en ecosistemas arbolados que tienen sus propios tiempos y su propio desarrollo vegetativo. Entonces, todavía es muy pronto para muchos de esos parámetros esperar que se haya alcanzado el valor. Pero igualmente en esas localidades la progresión ha sido buena, la eliminación de las amenazas se consigue en la práctica totalidad, por tanto la mejora de las perspectivas futuras se ha conseguido, el mantenimiento o aumento de la superficie del hábitat también, y como os digo, en aspectos más relacionados con estructura o composición, sí que en muchos casos todavía es pronto para decirlo. Pero en todo caso, estos resultados a nosotros nos parecen tremendamente satisfactorios e incluso trasladando esto nuevamente al ámbito comunitario, vemos que tendríamos un aspecto favorable tanto del área de distribución del tipo de hábitat, en el área ocupada por el mismo, la estructura de composición también mejora, ¿de acuerdo? Asimismo, la composición, las perspectivas futuras y la eliminación de supresiones amenazas. Por tanto, en este sentido, vemos que la actuación llevada a cabo por la fluvial promueve un estado de conservación favorable de los tipos de hábitat objetivo, en este caso el hábitat 91.0, que es el hábitat prioritario mayoritario del proyecto, y el hábitat 92.30, que es un hábitat relacionado con las carballeras y que se ha tratado de forma más efectiva. Y hasta aquí esta acción relacionada al seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitats, pero hay otra acción también heredada de la obligatoriedad que establece el programa LIFE relacionada con el progreso del proyecto. Es decir, hemos establecido una serie de indicadores. Perdón, ¿está sin compartir? ¿Se ve, no? Vale, perfecto. Se establecen una serie de indicadores que sirvan de métricos y que de una forma rápida y sencilla nos permitan a los socios, poniendo en común de forma periódica, y lo hemos hecho anualmente, de forma periódica el progreso de las acciones de restauración, de las acciones de divulgación, es decir, de los impactos que van generando el proyecto, nos permite saber el progreso del mismo y nos permite saber si cumplimos también nuestros propios objetivos o no. Esto viene heredado de que el programa LIFE tiene sus propios indicadores, los denominados Key Project Indicators, y los establece simple y llanamente para tener ellos mismos también un seguimiento del impacto del propio programa y saber si la financiación que se está otorgando pues cumple una serie de mínimos o no. Y por tanto, a nosotros también nos establecían una serie de objetivos, unos relacionados con la parte de restauración y de los hábitats colectivos y otros relacionados con la parte de sensibilización. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, en la parte de los hábitats hemos superado con creces los valores planteados al principio del proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues si hemos hablado de que tenemos 3 equipos de universidades perfectamente conformados y con personal realmente capacitado, si además tenemos la contribución de los ayuntamientos, tanto del Ayuntamiento de Ribadeo, por supuesto, como el beneficiario del proyecto comprando y poniendo a disposición del partenariado no solo las tierras que ha comprado, sino que incluso
otros terrenos de los que disponía también para aumentar la superficie. Tenemos al resto de municipios también implicados, completamente volcados, hemos tenido, vamos, absolutamente a todos. Tenemos además, haciendo las acciones de restauración, ejecutando las acciones de restauración Atraxa, que probablemente es uno de los beneficiarios a nivel español y sí, probablemente con mayor experiencia en restauración dentro del programa LIFE. Tenemos a Malsa, que nos ha facilitado la labor de ampliar también con creces la superficie de cero. Bueno, al final todo esto redunda en que planteábamos un poco más de 50 hectáreas y hemos alcanzado 80 hectáreas de mejora del hábitat 91.0 o 6,2 de los 4,4 previstas del hábitat 92.0. Entonces, en este sentido, no podemos estar más satisfechos de la ejecución del proyecto. E incluso se hablaba de que íbamos a hacer tratamiento de eliminación de invasoras en 35 hectáreas, hemos llegado hasta 41. Eso también ha supuesto ampliar incluso el número de trabajos, lo que denominan full-time equivalents, es decir, los equivalentes a tiempo completo, pues se planteaban 10 y hemos incluso ampliado a 13. Pero en la parte de difusión igualmente hemos tenido un gran apoyo por parte tanto de Intereo como de la Asociación de Desarrollo Rural Marines Betanzo, que nos ha, pues, ha generado un importante trabajo, lo veréis después a la tarde, y como veis, todos los indicadores relacionados con el networking, el intercambio, la sensibilización, la transparencia, se han cumplido e incluso se han incrementado, salvo, y sí que hay un salvo, el relacionado con, de hecho aquí no está, el relacionado con la exposición itinerante. Pero claro, tiene un trasfondo y una explicación muy clara. La pandemia nos ha afectado muchísimo, numerosos centros de interpretación con los cuales íbamos a compartir la misma, pues permanecieron cerrados, con lo cual en ese sentido no pudimos llegar a cumplir esa labor. ¿Qué hicimos? Bueno, pues cambiar de estrategia o reforzar la estrategia con otros apartados. Por tanto, hemos llegado a incrementar tanto pues, las visitas, el número de órganos presentes, de organismos contactados o involucrados en el proyecto, incluso a través, hemos ido a más charlas o a más congresos o a más actividades de las previstas, se han organizado más actividades de difusión de las que se esperaban, se han organizado más actividades de capacitación y todo ese esfuerzo al final ha sido un esfuerzo conjunto, individual de cada uno de los socios, pero a la postre conjunto. Y ha permitido que tengamos hoy en día, pues, al final del proyecto, esta superación y este cumplimiento de indicadores. Y nada más, os dejo ya ir a comer y enhorabuena a todos.